Continuamos con el video, creo que nos quedamos en la cuarta pregunta. Les comentaba yo sobre las fases de los procesos, ¿no? Y que ya vamos cambiando de pregunta en pregunta y vamos respondiendo si sí o si no. Y entonces cuando pasamos a la cuarta pregunta, decimos en la recepción de materia prima se eliminan los peligros identificados o se reduce a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca en una fase posterior. Entonces, si la respuesta es sí, alto, no es un punto crítico de control. Si la respuesta es no, es un punto crítico de control. Entonces, sí es necesario que se haga este ejercicio con los puntos críticos de control, con el análisis de peligros que salió, nos salen los puntos críticos de control, pero para ver si sí son puntos críticos de control o no, debemos de aplicar el árbol de decisiones para determinarlos como tal. Esto nos va a ayudar mucho y nos va a permitir identificar qué estamos haciendo mal de nuestros prerequisitos antes de llegar a estas bases, ¿no? Entonces sí es interesante esa parte. El árbol de decisiones nos ayuda precisamente a tomar la decisión. Luego viene una parte también muy importante en donde debemos de establecer los límites críticos. El límite crítico como tal, el límite crítico, perdón, como tal, es un valor máximo o es un valor también puede comentarse como mínimo de control para un parámetro físico, químico o microbiológico en un punto crítico de control a controlar. Los límites críticos deben de ser fundamentados científicamente. No debemos de confundir los niveles operativos, los cuales son establecidos para propósitos diferentes a la inocuidad alimentaria. En ocasiones un límite operativo nos va a establecer para asegurar el cumplimiento de un límite crítico. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta parte. Recuerden que un incumplimiento como tal del límite crítico nos va a indicar la evidencia de que existe un peligro directo, la probabilidad de que se desarrolle un peligro, las condiciones del proceso no nos van a garantizar la inocuidad del producto y la posibilidad de que un ingrediente crudo afecte la inocuidad del producto. Entonces, sí es importante hablar de esos límites críticos. ¿Cómo los vamos a establecer? Porque siempre es la primera pregunta, ¿no? ¿Y eso cómo lo voy a hacer, profesor? Bueno, primero hay que tomar en cuenta las condiciones óptimas de almacenamiento, el tiempo, la temperatura para cada ingrediente. Hay que relacionar las condiciones del proceso y los efectos sobre los diferentes peligros. ¿Qué más vamos a hacer? Ok, podemos buscar los límites críticos en las normas oficiales mexicanas. Así se establecen los límites críticos como tal. Estos límites críticos funcionan de una manera muy segura porque ya eso está establecido. Por ejemplo, hablemos de metales pesados en la carne, ¿no? Ya está en la normatividad. Hablemos a lo mejor de los productos como el arsénico, ya está especificado en la normatividad. Todos esos productos tienen un límite y quiero poner un ejemplo, algo burdo, pero creo que va a funcionar, ¿no? Hay una dosis infectiva como tal, una dosis que causa el daño, pero menos de ese número de bacterias pues no causa un daño, sino el cuerpo tiene la capacidad de no dañarse. Entonces, en algún momento que hablaba yo de la inocuidad alimentaria con unos niños de primaria que venían del kinder, que acababan de entrar los primeros días y querían que una maestra de ahí y atinadamente lo dice, ¿no? Ver las prácticas higiénicas del lavado de manos, pero además comentar de la inocuidad alimentaria, ¿no? Se le cae una paleta a un niño e inmediatamente la recoge y se la vuelve a poner en la boca y no le causa daño. Entonces, eso tiene que ver primero con el lugar en donde está, porque obviamente si se le cae en un lugar donde hay cosas que realmente no es un lugar limpio, pues obviamente el riesgo se incrementa por la cantidad de bacterias que puede haber en el piso.
Pero si cae en un concreto a las 2 de la tarde, donde el sol está todo lo que da y está quemante, entonces toma la paleta y se la vuelve a meter, no hay ahí mayor problema porque la cantidad de bacterias es mínimo y el cuerpo todavía puede eliminarlas. Entonces a eso se refiere también un límite crítico, un ejemplo muy burdo, pero así se da. ¿Cuál es el límite crítico? A lo mejor para el agua, ok, cero, tolerancia cero de bacterias. Ahí viene también la norma 127. ¿Cuál es el límite crítico para la fresa? Ok, a buscar la normatividad de la fresa, cuáles son sus límites críticos de limón. De todos los productos tienen límites críticos, entonces eso es lo que hay que buscar y vamos a establecer. Ejemplo, en una industria láctea, pues hay un límite crítico que tiene que ver con el conteo celular somático. Una leche que tiene más de 250,000 células somáticas es una leche que ya no tiene las mismas proteínas ni la misma calidad. Entonces ya rebasó su límite crítico y pues no es tan bueno que eso le debemos al mercado. Entonces son ejemplos que hay que poner y dependiendo del tipo de producto que ustedes hayan seleccionado, será el límite crítico obligado que debemos de poner. ¿Qué más vamos a ver aquí? Bueno, vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 3, en el cual ustedes van a establecer los límites críticos relevantes a la seguridad de su producto, pero que siguen siendo prácticos. Hay que desarrollar los procedimientos de monitoreo, que es lo que a continuación les voy a demostrar. Y hay que hacer las acciones correctivas a corto y a largo plazo para regresar al proceso a un control e identificar acciones remediables para asegurar la seguridad, válgame la redundancia, del producto. Recuerden que hay que identificarlo, no se les olvide, hay que establecer los límites críticos para cada punto crítico de control. Recuerden que los límites críticos van a ser establecidos sobre el punto crítico de control, porque luego me dicen, ay, profe, yo no sé cómo sacar el límite crítico, ¿cuál es tu punto crítico de control? No lo sé. Ah, bueno, pues entonces no vas a poder hacer la delimitación de los puntos críticos de control, pero si tú dices, yo tengo un punto crítico de control en la desinfección de la lechuga, ok, vamos a buscar cuántas bacterias son permisibles. Y ahí viene la normatividad, cero, ok, pues entonces el límite crítico es cero, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Eh, hay que identificar qué parámetros van a ser medidos, dónde, cómo, cuándo y quién lo va a monitorear, que también ahí vamos a dejar los formatos para que ustedes los puedan revisar. Hay que identificar las acciones correctivas para cada punto crítico de control y determinar cómo el proceso se va a corregir ya cuando tiene una desviación y determinar la disposición del producto, identificar quién será responsable de la implementación de las acciones correctivas, de la implementación de esas acciones correctivas. Es decir, se salió el punto crítico de control, no lo controlamos, no pusimos el cloro suficiente para la desinfección como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el producto que salió al mercado o qué vamos a hacer con el producto que no está desinfectado? Bueno, pues una acción correctiva es volverlo a pasar por el proceso y darle la desinfección. Otra acción sería eliminarlo del proceso hasta que esté desinfectado como tal. Y bueno, ahí poco a poco se les irán ocurriendo precisamente pues esos procesos que se tienen que hacer con la inocuidad alimentaria. Hasta aquí ya llevamos bastante trabajo, bastante que hacer y voy a pasar al monitoreo. Recuerden que ya hicimos análisis de peligro con sus dos fases, la identificación del peligro y la evaluación del peligro. Y después vimos la determinación de los puntos críticos de control con el árbol de decisiones. Y después nos vamos al ejercicio 3 a la delimitación de los límites críticos que se tiene que hacer en base a una norma oficial mexicana, a una ley federal, ya sea de salud animal, ya sea de ley de salud, ya sea la de ley federal agrícola o la de sanidades. También hay que buscar
en dónde podemos hallar como tal esos límites críticos. Entonces, espero ser claro. Si yo ya identifico mi punto crítico de control, voy a sacar su límite crítico del punto crítico de control. Entonces, vamos a continuar. Nos vamos a la otra parte que tiene que ver con monitorear. El monitoreo como tal. ¿Qué voy a hacer con el monitoreo? Fíjense bien, ya hicimos el análisis de peligros. Ya identificamos el punto crítico de control. Ya delimitamos los límites críticos. Entonces, ¿qué voy a monitorear? Pues los puntos críticos de control. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esa vigilancia? ¿Cómo vamos a hacer ese monitoreo? Pues primero hay que planearlo. Debemos de tener una secuencia de observaciones o mediciones para determinar si un punto crítico de control se encuentra bajo control, es decir, está controlado, o si está fuera de control, porque también hay muchos que salen del control y se hacen relajo, y hay que tratar de buscar la forma de poderlo controlar. ¿Qué necesitamos? Como ustedes ya saben, yo siempre se los he dicho, los registros, y en el registro debe de venir quién lo hizo, quién fue el responsable, cómo lo hizo, cuándo lo hizo y dónde lo hizo. O sea, los registros de monitoreo deben de contar con esa información. Y ojo, porque no quiero que me los llenen como los otros formatos que luego me enviaron, ¿no? Entonces, está implícito que quién lo realiza, bueno, es el operador del área 1. ¿Cómo lo realiza? Pues mediante el método que está escrito en el manual de buenas prácticas, en donde dice al pie lo siguiente: pues para desinfectar la lechuga se debe primero de tomar la lechuga y quitar las hojas que no sirven, y posteriormente todo ese desecho se pone en un bote específico para esa función y se corta todo lo que sí sirve, lo que es la pata o la base, se extrae y se pone en el bote de la basura, y después se hacen los cortes para que se pueda desinfectar la lechuga, y esa lechuga se arroja a un balde que contiene una proporción de cloro tantas partes por millón, y obviamente eso debe de permanecer durante 15-20 minutos. ¿Cuándo? Bueno, esto se tiene que hacer cada que se tenga una preparación de alimentos, donde en el área de cocina, ¿no? Pero debe de quedar muy, muy claro, porque estos registros son muy valiosos, y recuerden que estos registros nos permiten conocer cómo se está comportando el análisis de peligros y puntos críticos de control, o nos permite revisar cómo es cómo va funcionando ese sistema. Entonces, no lo olvidemos. Nos podemos valer de los análisis microbiológicos para esta vigilancia. Dicen que pues estos análisis microbiológicos generalmente no son apropiados para el monitoreo de los puntos críticos de control, pero para la vigilancia que nosotros estamos haciendo se necesita tomar para constatar como tal. Y recuerden que hay que muestrear, hay que tener nuestros lotes, hay que hacer nuestra trazabilidad. También nos dice que puede ser aplicados para monitorear ingredientes como los puntos críticos de control. Se puede utilizar en ciertos productos la vigilancia, y debe ser aplicada con precaución debido a la alta probabilidad de acertar en un lote defectuoso. Esto lo comentamos en los primeros videos del análisis de peligros y puntos críticos de control, que si no tenemos un sistema identificado con registros y con todo lo que nosotros requerimos, pues tenemos el problema real de que acertemos en un lote defectuoso y todo lo que hemos producido se tache de que está mal, cuando no es así. Hasta aquí me voy a detener. Antes del ejercicio 4 nos quedamos en la diapositiva de vigilancia y monitoreo. Espero vaya quedando claro de los 7 principios. Ya estamos abordando el cuarto. El primero fue el análisis de peligros con sus dos vertientes, con la identificación y la evaluación. Posteriormente tenemos la delimitación de los puntos críticos de control con el árbol de decisiones. Luego tenemos la parte de los límites críticos de los puntos críticos de control. Y cuarto, tenemos el monitoreo de los puntos críticos de control que ya fueron identificados y fueron evaluados bajo la metodología del análisis de peligros y utilizados con el árbol de decisiones. Muchas gracias por su amable atención y continuamos con estos videos.
Muchísimas gracias por su atención. Recuerden verlos cuantas veces